Juan 6:15 al 29. Es una porción interesante, es una porción que está entre uno de los grandes milagros que hizo Jesús y entre uno de los grandes discursos que hizo Jesús. De hecho, estamos en una porción en el Evangelio de Juan donde Juan está registrando estos grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo a lo largo del Evangelio son grandes señales. Todas las señales y todos sus discursos apuntan a una sola cosa, a que Jesús es Dios y Jesús es la salvación. Es el Hijo de Dios y es la salvación. Así que toda la narrativa de este Evangelio va a apuntar a eso. Y la semana pasada estudiamos justamente con detalle los primeros 14 versículos de este gran milagro que es la multiplicación de los panes. Y entonces, terminando ese suceso, es donde nos quedamos. Vamos a leer a partir del versículo 15. Voy a leer hasta el versículo 24, hacemos una oración y continuamos con esto. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y Señor, en esta noche estamos aquí porque te venimos a buscar, porque queremos tener un encuentro contigo, Jesús, porque necesitamos tener un encuentro contigo. Por eso miramos tu palabra, Señor, y rogamos a tu Espíritu Santo que nos inspire, Señor, que nos ayude en esta tarde, en esta noche, Señor, porque tú quieres hablarnos del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Así que Jesús hace uno de mis milagros favoritos, la multiplicación de los bolillos. Bueno, en realidad no eran bolillos, pero era algo así como el famosísimo pan pita. No sé si lo has oído, imagínate más o menos eso. Pero yo me imagino que son bolillos y recién calientitos. Es algo maravilloso, ¿no? Jesús alimentó a más de 15,000 personas. ¿Y sabes qué? Cuando a ti te dan de comer y te alimentan, tú vas a ir a ese lugar. Porque en el fondo, todas estas multitudes que fueron atendidas por Jesús estaban en busca de algo. Y sabes, esa es la realidad del ser humano. El ser humano está en busca de algo. Todos estamos en búsqueda de algo, estamos en búsqueda de satisfacción, estamos en búsqueda de plenitud, estamos en búsqueda de la felicidad. Así que Jesús no solo había suplido una necesidad del estómago, Jesús había demostrado que podía sustentar a este pueblo. Y esto era una gran señal para el pueblo, un pueblo que estaba esperando a su Redentor, a su Salvador, en un contexto justamente en el que Moisés, quien muchos años atrás, siglos atrás, había rescatado, había sido el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, justamente Moisés oró a Dios para sustentar al pueblo y vino maná del cielo. Así que esta señal que estaba personificando Jesús no era poca cosa. Jesús estaba proclamándose como alguien mejor que Moisés. Jesús estaba parándose frente a todos, no solo para sustentar darles alimento físico, sino para decirles dónde estaba el alimento que iba realmente a saciar su alma
el agua que realmente iba a saciar su sed. Pero todos estamos en búsqueda de algo y las multitudes estaban buscando a un rey. Y en medio de esta señal, en el verso 15, parece que hay algo muy extraño. Dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué extraño. Después de una gran señal, después de un gran milagro, lo único que uno esperaría sería un gran mensaje de Jesús. Y sí, al final de este capítulo hay un gran sermón de Jesús. Pero ahora está esta historia, está este momento. ¿Qué hace Jesús? Dice Jesús que entendió que iban a apoderarse de él y lo iban a hacer rey. Y sabes, Jesús es rey. Jesús tenía una misión en ese momento que cumplir. Él sabe quién es, él sabe lo que va a hacer, pero sabe que hay un peligro ahí. Un peligro porque están en una región bajo el Imperio Romano y todo lo que iba a suceder si él permitía esto, iba a ser en un esfuerzo humano. Déjame decírtelo de este modo también. Jesús estaba siendo tentado otra vez. Estaba siendo tentado a ser rey y no pasar por la cruz. A ser rey, lo iban a proclamar rey. Él había hecho un milagro enorme, él podía hacer más milagros. Y Jesús, entendiendo eso, ¿qué hace? Se va solo, se retira al monte. Lucas 9, Marcos 6:45 y Mateo 14. Ahorita te digo la cita. Son los pasajes paralelos a esta historia. Y esos pasajes sí nos dan un poco más de detalles donde dicen expresamente que Jesús se va al monte a orar. Pero no solo él se retira a orar, sino que manda a sus discípulos, en pocas palabras, los forza a que se suban a una barca y se vayan de ahí. Porque había un gran peligro en ese momento. Dice verso 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Es interesante esta mención, este detalle aquí, porque seguramente Jesús, déjame especular un poquito, les dijo, váyanse adelantando, vayan caminando por la orilla y en un punto yo los alcanzo, camino por tierra, se acercan y me subo al barco, a la barca. Probablemente, déjame pensar que así fue. Pero esto no sucedió. De tal manera que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y esto indica que era una tormenta en el mar de Galilea por ser una ubicación que está por debajo de cierta altitud. Entonces provoca unos vientos que hacen que haya tormentas repentinas. Pero los discípulos de Jesús eran pescadores y estaban en su mar, así que ellos sabían andar por ahí. Eso no les espantó, fíjate bien. Ellos estaban enfrentando una tormenta, estaban empezando vientos contrarios y entonces cuando habían remado como 25 o 30 estadios Azteca, bueno, no dice eso, ni Estadio Azul, ni Estadio Ciudad Seúl, nada. Haz de cuenta que como 5 o 6 kilómetros, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. De los otros evangelios podemos podemos extraer información. Imagínate, el anochecer pudo haber sido, vamos a ponerlo así tarde, 8 de la noche, y ellos remaron, según los otros evangelios, hasta la tercera o cuarta vigilia de la noche. Esto es que ellos estuvieron remando como de las 8 de la noche, como hasta casi las 2 o 3 de la mañana y solamente pudieron remar unos cuantos kilómetros. Pero para ellos eso no les espantó, ellos están ahí remando, están intentando llegar, pero vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. No les dio miedo la tormenta, estaban acostumbrados, pero sí les dio miedo ver a Jesús. Es este pasaje, aquí Juan no cuenta más detalles.
Y no vamos a entrar más de, pero es este pasaje donde Pedro anda en el mar. Así que Jesús se les acercó y les dijo, yo soy, no temáis, como cuando alguien toca la puerta y en vez de decir su nombre le preguntan quién y dice yo. Así, esa es la idea. Jesús no tuvo que decir, Jesús de Nazaret presente, no. Solamente dice, yo soy, aquí, yo. No temas. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y aquí tenemos esta historia que se entrelaza entre la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos ante circunstancias adversas. ¿Cómo enfrenta Jesús esta tentación de hacerlo rey de una manera incorrecta? Orando, ¿verdad? Se va, se aparta. Pero esa figura, esa idea me recuerda a ese Jesús hombre. Jesús es Dios, Jesús es rey. ¿Por qué tenía que apartarse? Jesús es hombre. Y como hombre lleno del Espíritu Santo, Él hizo lo que tenía que hacer, apartarse e ir a orar. Y me recuerda ese Jesús que caminó día tras día, que se empolvó sus pies, que recorrió toda la tierra de Israel, que iba enfrentando desafíos continuos día tras día en su vida. A veces pensamos en un Jesús, pues es Dios, es como Superman, no es un superhéroe. Pero Jesús, siendo Dios, no debemos olvidar que Él se despojó de eso y se hizo hombre. Se hizo como uno de nosotros y padeció no solo lo que tú y yo padecemos, sino que sufrió las tentaciones como esta, la de que lo hicieran rey. Pero Él se retiró ante la tentación. Hay que retirarse, huir y correr al Padre. Jesús fue a buscar a su Padre. Y de pronto los discípulos están en una situación que no entienden, simplemente son forzados. Ellos se querían quedar con Jesús, ¿no? Porque no está en este pasaje, pero a lo largo de los evangelios podemos ver que los discípulos todavía no entendían por completo la naturaleza de la obra de Jesús. Entonces sí había en ellos como un interés de, pues yo, Secretaría de Hacienda, pues Secretaría de Gobernación, o sea, como que había ahí justo estaban frente a esa tentación. Dice un político que la política es adictiva y sí, el poder es adictivo. Así que sí, estaban ahí, pero Jesús los aleja, pero fíjate bien, les da una orden, les pide que se vayan, pero es una orden un poco rara porque esa instrucción que les da Jesús es una instrucción que los va a poner en una tormenta, en la noche. Y hay veces en que Jesús nos pide que hagamos algo que no entendemos para librarnos de algo, y ese algo es una tormenta. Y no lo entendemos, pero vemos a estos discípulos que hacen lo que tienen que hacer. ¿Y qué hacen unos discípulos que además son pescadores, que están en el mar, que están en la noche y que están en una barca? Remar. Remar. No había otra opción, remar y enfrentar el mar. Están obedeciendo la instrucción de Jesús. Están haciendo lo que Él les puso y es realmente interesante entender esto. Jesús nos dice que hagamos algo y a veces ese algo nos pone en una situación conflictiva. Pero Dios nos está guardando de algo, por una parte. Y por otra parte, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. Los discípulos remaron, pero no avanzaron mucho. Y esa es nuestra realidad como discípulos, como creyentes, como humanos. Nuestro esfuerzo no sirve de mucho. Toda una noche prácticamente remaron y tan solo avanzaron unos cuantos kilómetros. Pero ellos, obedeciendo, encontraron a Jesús. Y esto es otro principio que necesitamos recordar hoy. Yo no soy quien busco a Dios, es Jesús quien se acerca a mí. Quien tiene la iniciativa en la relación Dios, ser humano es Dios en todo momento. Es Jesús quien viene a buscar. Es Jesús quien
te dio la instrucción, es quien Jesús te puso en la barca, es Jesús quien te dijo adelántate, es Jesús quien te saca de esa tormenta. Es Jesús el que te rescata de ese momento. ¿Qué es lo único que hicieron los discípulos? Remar y luego ver a Jesús. Remaron y vieron a Jesús y le recibieron con gusto. Chistoso que diga así, pero le recibieron afectuosamente. Ellos no estaban espantados, ellos sabían que había dificultades en el mar, que había malos tiempos en el mar. Obedecieron y encontraron a Jesús. ¿Y sabes qué? Llegaron enseguida, dice la Escritura, rápidamente a la tierra donde iban. Hay algunos comentaristas que dicen que aquí hay dos milagros. Uno es el milagro de que Jesús anduviera en el mar y el otro milagro es que llegaran enseguida. No tenemos certeza de las distancias, pero si hay este detalle aquí, pudo haber sido otro milagro, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús se sube a la barca y toma el lugar que le corresponde, se resuelven y enseguida llegas a donde tienes que llegar. Ahora, no era un castigo, no. Jesús mismo los había puesto en esa condición y Jesús mismo llegó cuando tenía que llegar y Jesús hizo que llegaran a donde tenían que llegar, donde Él les había pedido que llegaran en el momento en que tenían que llegar. Todos estamos en búsqueda de algo, pero nadie puede buscar a Dios por sí mismo. Las multitudes ahora, continúa esta historia, verso 22, el día siguiente de que de este gran milagro que sucedió, de esta historia en la noche de Jesús en el mar, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Es decir, que la gente, es interesante, llegó a la conclusión, oye, ayer nada más había una barca. Oh, sí, los discípulos, sí, yo vi cómo se subieron. Ah, Jesús se quedó. Pero si no había más barcas, ¿cómo es que Jesús no está aquí? Y es interesante porque la multitud, la gente, es decir, los no creyentes, de pronto, a veces nosotros en nuestra condición así, podemos llegar a conclusiones acerca de lo que hace Jesús, pero no tenemos claridad. Y dicen que había otras barcas que habían arribado junto al lugar donde habían comido el pan. Versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y entonces vemos a Jesús yendo al Padre. Vemos a los discípulos siendo encontrados por Jesús. Pero ahora vemos a las multitudes buscando ansiosamente a Jesús. ¿A qué Jesús están buscando? Al Jesús que hizo el milagro de multiplicar el pan y darle sustento. En una de esas, y Jesús quizás en su mente, en su idea, quiero que recuerdes, esta gente está pensando en términos del Antiguo Testamento. Quizás ellos pensaban, bueno, pues si prometió un Mesías, igual Él va a hacer que vuelva otra vez el maná, y entonces no vamos a tener que trabajar, y va a caer todas las noches comida, ya no nos vamos a tener que preocupar, ya no vamos a tener que ser esclavos, ya no tenemos que pagar impuestos, ya no vamos a tener que trabajar para los romanos. Ellos están pensando en esos términos, en términos humanos, en los que a veces tú y yo pensamos, somos humanos. Pero ellos van buscando a Jesús, y otra vez, todos estamos en búsqueda de algo, o nos falta algo, pero también nadie puede acercarse verdaderamente a Dios por sus propios medios. Ellos hicieron lo posible, se movieron de una ciudad a otra, tomaron barcas y fueron a buscar a Jesús. Verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y pues sí, están intrigados, saben que algo normal no pasó, algo raro pasó porque Jesús no pudo haber llegado en el tiempo que estuvo sin una barca. Así que las multitudes siempre van a cuestionar. Y no está mal cuestionar, no está mal hacerse preguntas. De hecho, una de las mejores maneras de leer la Biblia
Y estudiar la Biblia es haciéndonos preguntas al texto, pero esta pregunta no es de esas. De hecho, a partir de este versículo 25 y hasta el 59, hay varias preguntas de diferentes, están preguntando todo el tiempo, están haciendo cuestionamientos fuertes a Jesús. ¿Cuándo llegaste acá?, le dicen. Pero Jesús responde, pero no le responde esa pregunta, le responde al fondo de su necesidad. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Jesús descubre completamente su corazón, y esa es una dura palabra, está diciendo, ustedes no me vienen a buscar a mí por mí, ustedes vienen porque quieren bolillitos calientes. Ustedes quieren la comida, ustedes quieren las señales, ustedes quieren el reino terrenal. Jesús les sigue diciendo, verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad. ¿Qué está diciendo con esto? No por la comida que perece. Está diciéndole Jesús, dejen de buscar los satisfactores materiales, dejen de buscar las cosas físicas, materiales, terrenales que perecen. Deja de buscar eso en mí. Deja de buscarlo, trabaja ahora por las cosas, por la comida que va a permanecer, por las cosas espirituales, por la vida eterna. Estás buscándome a mí, pero no estás buscando en mí lo que necesitas. Y eso es algo bien interesante porque a veces sabemos que tenemos que ir a Jesús, sabemos que Él es el Rey, sabemos que tiene el poder, pero ¿con qué me estoy acercando a Él? Y a veces me acerco equivocadamente buscando algo que perece en lugar de algo que no perece, algo eterno, algo espiritual. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces Jesús comienza a ser más claro para señalarse a sí mismo. Pero aún no va a decir que Él es el pan de vida. Él dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, esa persona que estás esperando, ese Mesías va a venir y te la va a dar, así como pon atención, ¿quién? Mira, así como caliente. Aquí está, mira aquí. Pero las multitudes, la gente no alcanza a ver eso. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué Jesús? Porque a este señaló el Padre. ¿Por qué de esta manera? Porque ese es el plan que Dios diseñó. Jesús está actuando en un plan eterno de salvación de Dios. Lo que está sucediendo ahí no es algo aleatorio. Está dentro del plan perfecto, eterno de Dios, que Dios ideó desde antes de la creación del mundo. Y Jesús está ahí en el día a día, enfrentando incluso la oposición, enfrentando estas preguntas, enfrentando estas dudas. ¿Sabes qué es lo que más me hace pensar en esto? Jesús no llega y te golpea con un argumento. Jesús no llega y no te presenta una evidencia que te aplaste. Él tiene el poder para hacerlo, Él nos creó. Pero Él no quiere aplastarte, Él te quiere amar, Él no quiere romper tu cerebro, quiere que le ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu voluntad. Hay suficiente evidencia ahí para creer en Jesús y para entender que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, pero que no solo es un profeta como el que Moisés había anunciado, sino que Él es Dios, el Hijo de Dios. Hay hoy en día suficiente evidencia para creer en Dios. Hay toda la evidencia para eso, pero no es aplastante, porque Dios no quiere aplastarte. Dios quiere también, te presenta todas las evidencias y quiere que tú respondas creyendo, dándonos Él el don de creer, el don de la fe. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica
las obras de Dios. Están como que empezando un poco a entender porque Jesús les dice, bueno, trabaja por la comida eterna. Bueno, ok, entonces, ¿cómo trabajo? ¿Cuáles son esas obras que yo tengo que hacer? Esas obras de Dios, ok. Ya entendí que no tengo que trabajar, que poner mi vista solamente y esperar de ti cosas terrenales, materiales, sino que tengo que poner mi vista en algo más que tengo que hacer. Y ese es el otro error que tenemos, ir a Dios y en nuestro pequeño conocimiento de Dios, nunca vamos para tener una relación con Él, sino, a ver qué hago, un ritual. A ver qué hago, magia. A ver cómo sucede esto, pero me olvido de Él. Solamente quiero la receta, pero no quiero la relación. Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que creáis en Él, que Él ha enviado. Creer. Este verso, esta declaración de Jesús, es el sustento de toda la epístola de Pablo a los romanos. La justificación por fe. Cree. Nada más. La única obra que tenemos que hacer es creer. Pero fíjate bien, no es creer solo lo que dice Jesús, porque hay mucha gente que cree lo que dice Jesús. Y dice, no, sí es muy bonito, ama a tu prójimo, eso es maravilloso, ¿no? Y podemos citar, no es solo creer a lo que Él dice, creer que Él es el que el Padre ha enviado. Y eso es muy distinto, porque entonces estamos creyendo en el plan de Dios, estamos creyendo en la gracia de Dios y estamos poniendo nuestras manos en Él. Cree en Él que Él ha enviado. Jesús está, todavía no es demasiado explícito en lo que está diciendo, pero nada más le falta decir unos versículos adelante, yo soy el pan de vida, pero eso no lo vamos a ver hoy. Eso será la próxima semana, así que no faltes. Es un gran sermón, pero hasta aquí vamos a dejar y quiero quedarme aquí y decirte, todos estamos en busca de algo. Todos necesitamos a Dios y lo buscamos en diferentes lugares, en diferentes formas. Pero todos tenemos un hueco y un vacío que solo Dios puede llenar. De la misma manera, no está en mí, no tengo la capacidad, en mí no está el buscar a Dios y el acercarme a Dios por mis propios recursos. Solo hay una cosa que yo puedo hacer, y eso es cuando Dios presenta todas sus evidencias. Dios es quien toma la iniciativa en buscarnos. Dios pone señales en nuestro camino. La más grande, envió a su Hijo Jesús. Pone la Escritura a nuestro alcance, la Biblia, para que le conozcamos. Y también pone circunstancias en nuestras vidas para que podamos mirar las cosas eternas y no perdernos en las cosas terrenales. Resumo otra vez. Hay 3 premisas básicas para la salvación que podemos ver en estos textos. Todos estamos en búsqueda de satisfacción. Número 2, nadie puede buscar a Dios con sus propios recursos. Número 3, nada puede hacer el hombre para alcanzar a Dios. Pero Jesús vino para cambiar esa realidad. Y entonces, la satisfacción verdadera y completa que podemos encontrar está en Jesús, el que descendió del cielo, el que envió de Dios, el enviado de Dios. Número 2, Dios es quien toma la iniciativa en buscarnos, no tú. Estas multitudes están respondiendo a un gran milagro y a una gran señal, pero no alcanzan a entender cómo hacerle hasta que Jesús viene y les dice cómo. ¿Y cómo nos dice Jesús? Que creamos en Él, que creamos en Él, no que hagamos cosas, que creamos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. Así que la única obra que puede hacerse para buscar a Dios es creer. Y vuelvo a decirte, es muy importante, tan solo en este pasaje hay demasiadas evidencias para creer, pero Él no quiere aplastarte, Él solamente quiere dejarte las evidencias y que tú puedas creer en Él, puedas mirarlo a Él como el enviado de Dios. Podrás decir, bueno, esto ya lo sé, ya, me diste el mensaje de salvación, no, ya. Bueno, primero necesitamos recordar esto, todos los días. Porque esto nos lleva, y con eso voy a terminar, a 3 verdades sobre mi fe.
Tú que a lo mejor ya eres creyente, que no dudas de Jesús, que crees en Jesús como el Hijo de Dios, que sabes que si has creído es como respuesta a la iniciativa de Dios. Entonces, hay tres cosas que necesitamos saber de nuestra fe que hemos visto en estos versos que hemos estudiado. Fe es solamente creer para salvación. Es decir, no hay otro medio de alcanzar la salvación. Pero la fe es creer para obedecer. Y cuando vemos el pasaje donde están los discípulos remando, lo que estamos viendo es una fe que está obedeciendo. Entonces creemos para obedecer. Hay un momento en el que nuestra fe, nuestro creer es para salvación y no hay de otra. Por eso decimos, no es por obras, es por fe. Pero nuestra fe no es que evolucione y se haga más, no es cierto. Simplemente la respuesta natural de nuestra fe es sigo creyendo para obedecer. Y ahora le creo a Dios. Aunque sea noche y me diga que me trepe a una barca y luego venga una tormenta. Quizás, déjame especular otra vez, los discípulos eran pescadores y estaban viendo el viento, estaban viendo las condiciones y ellos no se querían subir al barco y querían esperar a Jesús. Porque sabían que Jesús podía calmar el mar. Sabían que Jesús podía detener la tormenta. Decían, mejor me espero con Jesús, pero Jesús les da una instrucción. Obedecer. Nuestra fe es creer para salvación y es creer para obedecerle. Número 2, fe es navegar en la oscuridad y a través de tormentas. Oscuridad que tú no creaste y tormentas que tú no fomentaste a veces. Pero número 3, mi fe es Jesús es mi Salvador. Pero Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Mira, acompáñame a Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Tenemos alguien que nos comprende. Ahora Él está sentado, Él es nuestro intercesor, que está sentado a la diestra del Padre para pedir y para interceder a tu favor. Es decir, Jesús está listo para volverse a alcanzarte, subirse a tu barca, calmar la tormenta y llevarte al puerto donde tienes que llegar, para cumplir los propósitos para los cuales Dios te ha creado y Dios te ha diseñado. No hay otro vehículo más que la fe. No hay otra manera, no hay otra forma. Y entonces, al final podemos tener aún una sentencia, una oración en nuestro corazón que va a decir, yo soy, no tengas miedo. Y yo no sé cuál sea tu condición, no sé si estás muy alegre o estás muy afligido o estás en tormenta o estás viendo el milagro, estás viendo la multiplicación en tu vida, no lo sé. No te equivoques. No pretendas hacer a Jesús rey de tus cosas materiales. Mejor entrégale tu corazón, obedécele. Haz lo que tienes que hacer, sin importar que haya noche, que esté, dice, muy oscuro, sin importar que haya viento en contra. Y mejor rememos y esperemos con paciencia a que llegue Jesús andando en el mar y cambie las circunstancias, para que lleguemos a cumplir sus propósitos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos dejas el retrato de tu amor y de tu iniciativa buscándonos cada día de nuestra vida. Señor, venimos a tu palabra reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo que no podemos solos y que si estamos aquí es porque tú nos buscaste. Solamente hoy, Señor, seguimos poniendo nuestra fe en ti, en medio de la circunstancia en la que nos encontremos. Sabemos que tú tienes el control, Señor, y que tú nos has de llevar al puerto, al lugar correcto, a cumplir tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús.